Por más extraño que parezca, la verdadera liberación rara vez llega de forma suave y tranquila. Se manifiesta como una tormenta arrolladora que derriba las certezas, destruye planes y se lleva aquello que creíamos indispensable para seguir adelante. Esta crisis, muchas veces confundida con tragedia, es en realidad la ruptura de las prisiones invisibles que construimos para nosotros mismos, atados por miedos y apegos. Las pérdidas más profundas traen una inteligencia silenciosa y transformadora. No son castigos, sino invitaciones a ver aquello que por comodidad o temor preferíamos ignorar. Mientras mantenemos la ilusión de que todo está funcionando, nos aferramos a relaciones tibias, identidades fijas y rutinas que esconden nuestro dolor, convirtiéndonos en dependientes emocionales de falsas seguridades que ahogan el alma. Cuando algo importante se va, la mente intenta desesperadamente entender, pero el alma busca algo más profundo, la revelación. Ese colapso de la estabilidad es doloroso, pero necesario, porque exige que dejemos atrás no solo lo que perdimos, sino también la versión de nosotros mismos que dependía de esas estructuras. El dolor en este proceso es el precio inevitable de la verdadera libertad, aquella que surge al desprendernos de las ataduras internas. El desapego que la vida nos enseña no es frío ni forzado, sino maduro y espiritual. Reconoce que todo tiene su tiempo y que no toda pérdida es un daño. Muchas veces lo que se va ya cumplió su papel e insistir en retenerlo sería impedir nuestra evolución. Aceptar esta realidad es entender que lo que perdimos está intrínsecamente ligado a partes nuestras que necesitaban morir para que pudiéramos renacer. En medio del colapso interno, el mundo externo sigue su curso indiferente, dejándonos frente a un silencio profundo e inquietante. Es en ese espacio de vacío donde comienza el verdadero proceso de transformación, donde lo que parecía un final se revela, en esencia, como un nuevo comienzo, el reencuentro con la libertad que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando el momento de despertar. El silencio que surge después de una pérdida no es el silencio tranquilo de la paz, sino un silencio extraño y pesado, ese momento en que las certezas desaparecen y queda solo el sonido del alma intentando reorganizarse entre los escombros. Este silencio está lleno de preguntas sin respuesta, recuerdos dolorosos y ecos de lo que fue dicho o de lo que quedó por decir. Es un espacio donde la mente busca comprender algo que no puede resolverse solo con el pensamiento racional, marcando el inicio del verdadero proceso de transformación interior. Muchas personas intentan escapar de este silencio sumergiéndose en distracciones, actividades frenéticas o incluso nuevas relaciones e ideologías, buscando llenar el vacío para no confrontar su propio dolor. Sin embargo, el silencio es implacable. Regresa siempre, especialmente en las horas en que el mundo externo se calma y quedamos solos con nuestros sentimientos más profundos. Es en ese espacio donde emergen las verdades más intensas, porque lo que duele revela, lo que incomoda señala caminos, y lo que silencia enseña. El filósofo Blaise Pascal observó que gran parte de la infelicidad humana proviene de la incapacidad para permanecer en silencio y en reposo consigo mismo. El miedo a enfrentar ese silencio muchas veces indica el temor a encontrar partes de uno mismo que han sido ocultadas o negadas durante mucho tiempo. Sin embargo, es precisamente en ese silencio posterior a la pérdida donde puede surgir un renacimiento, siempre que haya valor para permanecer presente, aceptar la herida y no llenar inmediatamente el vacío, permitiendo que el duelo cumpla su función liberadora. Desde el punto de vista neurocientífico, el silencio activa áreas del cerebro relacionadas con la introspección y el procesamiento emocional profundo, favoreciendo la reorganización mental y nerviosa tras experiencias traumáticas. Por eso, aunque resulte incómodo, el silencio puede ser un camino poderoso para la sanación emocional, siempre que se viva con atención y sin prisas. Actos simples como respirar profundamente, sentarse con el malestar y observar las emociones sin juicio abren puertas internas inaccesibles a las palabras. En este proceso de aceptación y escucha, el silencio deja de ser un castigo para convertirse en un regalo que devuelve la conexión con la esencia profunda del ser, nos aleja de la superficialidad acelerada de la vida cotidiana y nos conduce al centro de nosotros mismos, un lugar sagrado, donde reside la verdadera esencia, la fuente de la sabiduría y de la respuesta que buscamos incansablemente en el mundo exterior, pero que solo encontramos en nuestro interior. El silencio que surge tras una caída profunda puede ser el punto de partida para un reencuentro con la esencia más auténtica. Aunque al principio doloroso,
Ese espacio silencioso y oscuro es donde el alma encuentra la oportunidad de respirar de nuevo y reconstruirse. Permanecer en ese momento, sin huir, permite que el silencio, antes doloroso, se convierta en un refugio vital para el proceso de sanación interior. Uno de los más grandes errores del corazón humano es confundir el apego con el amor verdadero. El apego, que a menudo comienza con gestos y sentimientos nobles, se transforma con el tiempo en una necesidad asfixiante y en dependencia emocional disfrazada de cuidado o compromiso. El problema no está en el vínculo en sí, sino en la ilusión de que el otro es indispensable para la propia completud, transfiriendo al otro la responsabilidad de sostener a aquello que solo puede sostenerse internamente. Desde la perspectiva de la psicología analítica, ese apego exagerado está relacionado con la proyección, donde atribuimos al otro cualidades que en realidad son partes nuestras aún no reconocidas. El dolor de la pérdida, por lo tanto, no es solo la ausencia de la persona, sino la sensación de haber perdido una parte de uno mismo. El amor verdadero, en cambio, no aprisiona ni exige garantías. Sucede en libertad, en la elección consciente de estar presente sin miedo ni necesidad. Gran parte del sufrimiento tras una pérdida proviene de la resistencia a aceptar que aquello ya no forma parte de nuestra nueva etapa de vida. El apego al pasado es un intento del ego de mantener la estabilidad, la identidad y el sentido, aun cuando la realidad ya cambió. Amar de forma madura significa liberarse de ese apego, acoger el flujo natural de la vida y comprender que el verdadero amor acompaña sin atar y se retira sin destruir. Reconocer que el apego a menudo se disfraza de amor es un acto de valentía y honestidad interna. No se trata de negar los lazos construidos, sino de aceptar que a veces sostenemos con fuerza aquello que debería dejarse ir. La sanación comienza justo cuando quitamos la máscara del apego y enfrentamos la desilusión, abriendo espacio para un amor más libre y verdadero, que nace de la aceptación y del desapego. Y cuando ese velo cae, cuando enfrentamos el apego por lo que realmente es, comienza a surgir un espacio nuevo dentro de nosotros. Un espacio donde el amor puede, finalmente, florecer sin condiciones, sin prisas, sin obligaciones. Un amor que nace del centro y no de la carencia. En ese espacio, te das cuenta de que no necesitas a nadie para ser completo. Y, paradójicamente, es justo ahí donde te vuelves capaz de amar de verdad. Vivimos en una cultura que glorifica una fuerza mal comprendida. Desde temprano aprendemos que llorar es debilidad, que derrumbarse es señal de inestabilidad, que mostrar dolor es vergonzoso, como si la vulnerabilidad fuera una especie de falla moral y no una característica esencial de la experiencia humana. Así, a lo largo de los años, creamos máscaras cada vez más rígidas, personajes cada vez más distantes de quienes realmente somos, en un intento de parecer invencibles, incluso cuando todo dentro de nosotros grita por cuidado. Este tipo de fuerza, basada en la represión, la negación y el esfuerzo constante por aparentar estar bien, es una armadura que puede proteger temporalmente, pero que con el tiempo comienza a asfixiar el alma misma. Exige un esfuerzo continuo de mantenimiento. Necesitas estar siempre en control, siempre funcional, siempre equilibrado. Y cualquier señal de fragilidad se convierte en una amenaza para esa imagen idealizada. Pero el precio es alto. Relaciones superficiales, cansancio crónico, crisis silenciosas de ansiedad y una sensación persistente de soledad, incluso rodeado de gente. La psicología positiva ya ha demostrado que la verdadera resiliencia no nace de negar el dolor, sino de integrar la experiencia emocional. Ser resiliente no es sobrepasar las propias emociones, es tener el valor de atravesarlas con conciencia. Y eso exige espacio interno, tiempo y un tipo de coraje que no es ruidoso, sino profundo. Carl Jung hablaba sobre la necesidad de integrar la sombra, aquello que reprimimos en nosotros mismos por considerarlo inadecuado, feo o débil. Y el dolor muchas veces reside justamente en ese territorio oscuro. Lleva partes nuestras que piden ser vistas, acogidas y comprendidas. Reprimir ese dolor en nombre de una fuerza externa es, irónicamente, un acto inconsciente de debilidad. Es rehusar la responsabilidad de sumergirse en uno mismo y permitir que la sanación ocurra.
La mayoría de las personas que dicen «estoy bien», en realidad están intentando mantenerse funcionales. Siguen trabajando, cuidando, respondiendo, sonriendo, pero por dentro ya han perdido el eje. El alma está agotada de sostener personajes y el cuerpo comienza a dar señales. Tensión muscular, fatiga persistente, noches mal dormidas, dolores inexplicables. La verdadera fuerza, sin embargo, no se construye con negación. Nace cuando te permites caer sin prisa por levantarte, cuando acoges el dolor sin miedo a ser destruido por él, cuando entiendes que colapsar no es señal de debilidad, sino de humanidad, y que permitirte sentir, permitirte gritar, permitirte parar, es también un acto de coraje. Existe un momento sagrado en el proceso de sanación en que la máscara cae, y lo que queda no es ruina, sino semilla. La semilla de una nueva fuerza, mucho más silenciosa, mucho más auténtica, mucho más conectada con lo que realmente eres. Esa fuerza no necesita demostrar nada a nadie. No se exhibe, no se endurece, no se impone. Simplemente permanece, y en esa permanencia transforma. Llega un punto en que continuar siendo fuerte de la manera antigua te destruye por dentro. Y en ese punto tienes dos opciones: seguir fingiendo o comenzar a vivir de verdad. En algún momento de la vida todos sentimos algo que no sabemos nombrar. Una tensión inexplicable, un peso constante en los hombros, un apretón en el pecho que va y viene sin motivo aparente. Buscamos diagnósticos, probamos medicamentos, ajustamos la alimentación, hacemos ejercicio, y aún así el dolor persiste. Y es justo ahí donde se encuentra la revelación. Tal vez el problema no está en el cuerpo. Tal vez él solo está hablando en nombre de aquello que te has negado a sentir. El cuerpo no es solo una estructura biológica, es un templo sensible, un instrumento de expresión emocional, un espejo de aquello que sientes pero no verbalizas. Cuando el alma acumula demasiado peso, cuando las emociones no se digieren, cuando las heridas se sofocan, es el cuerpo quien comienza a gritar. Se convierte en el mensajero de aquello que intentaste callar con racionalizaciones, ocupaciones o silencio forzado. Desde la visión integrativa de la psicología somática, los síntomas físicos son invitaciones, no castigos. Piden escucha, presencia y sensibilidad. La ansiedad que pulsa en el pecho puede ser el alma diciendo que no estás donde deberías. La migraña recurrente quizás sea el agotamiento mental de pensar sin parar en todo lo que no puede resolverse con lógica. El insomnio crónico tal vez sea el grito nocturno de emociones que no tuvieron permiso para emerger durante el día. La sanación, en este sentido, no comienza con medicamentos, aunque ellos puedan ayudar. Comienza con reconexión, con el coraje de preguntarte, ¿qué estoy sintiendo y no estoy diciendo? ¿O qué dentro de mí ya conoce la verdad pero aún no ha sido acogido? Cuando estas preguntas se hacen con sinceridad, el cuerpo comienza a responder, no con síntomas, sino con alivio, porque el cuerpo solo grita cuando percibe que el alma ha sido silenciada por mucho tiempo. Existen prácticas simples pero profundamente transformadoras para escuchar el cuerpo con presencia. Un ejercicio diario de escaneo corporal, hecho en silencio con respiración consciente, puede revelar tensiones que ya ni siquiera percibías. El journaling somático, escribir desde la sensación física y no desde el pensamiento, puede llevarte a verdades emocionales que estaban fuera del alcance de la mente. Y el simple acto de poner una mano sobre el pecho, cerrar los ojos y escuchar, puede ser más terapéutico que horas de conversación sin alma. Quizá la mayor sabiduría que el cuerpo nos enseña sea esta: el dolor que evitas hoy será el síntoma que te paralizará mañana. Y por otro lado, la emoción que acoges hoy será la fuerza que sostendrá tu transformación. Cuando comienzas a escuchar lo que el cuerpo intenta decir, dejas de tratarlo como una máquina que debe ser arreglada y comienzas a honrarlo como un oráculo. El cuerpo es un oráculo silencioso que lleva las emociones que el alma aún no ha logrado liberar. La soledad, aunque a menudo temida y asociada al vacío y al abandono, puede ser vista desde una nueva perspectiva, como un espacio sagrado para el autoconocimiento y la individuación. Según Carl Jung,
Este proceso es fundamental para revelar el verdadero yo, despojado de máscaras e ilusiones sociales, y la soledad puede ser la puerta de entrada para ese viaje interno. Sin embargo, es crucial distinguir entre la soledad curativa y el aislamiento perjudicial. La soledad saludable es un encuentro profundo consigo mismo, donde se escuchan las necesidades y deseos del alma sin distracciones externas. En cambio, el aislamiento es un mecanismo de escape que aleja al individuo de sus propias emociones y de la realidad, prolongando el sufrimiento. Estar solo no significa estar abandonado, sino estar en armonía con la propia compañía, encontrando en ella refugio y plenitud. Prácticas como el mindfulness y la meditación son herramientas efectivas para acoger la soledad de manera consciente, ayudando a observar pensamientos y emociones sin juicios y a vivir plenamente el presente. Desde el punto de vista neurobiológico, estos momentos de introspección activan la corteza prefrontal que regula las emociones y fortalece la resiliencia, ayudando a superar los desafíos emocionales y a desarrollar un equilibrio interno. Al aceptar la soledad como un espacio de sanación, el dolor de la pérdida y el miedo al abandono pueden ser trascendidos, revelando una fuerza interior independiente de la presencia ajena. Este encuentro con uno mismo establece las bases para relaciones más genuinas, basadas en la libertad y no en la dependencia emocional. Así, la soledad se convierte en un terreno fértil para el renacimiento del alma y la construcción de una verdadera libertad. Finalmente, el colapso emocional y espiritual que a menudo acompaña la pérdida no debe ser temido, sino comprendido como un punto de ruptura necesario para el crecimiento. Así como el ave fénix renace de sus cenizas, el alma necesita ese momento de disolución para liberarse de patrones antiguos y permitir que surja lo nuevo. Lo que parece ser un fin es en esencia el inicio de una transformación profunda y esencial para el despertar del ser. Este proceso, sin embargo, no ocurre sin resistencia. El ego, nuestro guardián de la estabilidad, se aferra a la sensación de control y seguridad, aunque sean ilusorias. Cuando todo se desmorona, reacciona con miedo, ira, negación e incluso desesperación, intentando aferrarse a lo que ya no es posible sostener. El psicólogo estadounidense James Hollis habla de estos momentos como la sombra que emerge, un enfrentamiento doloroso con partes de nosotros mismos que evitamos, rechazamos o reprimimos. Es en el colapso donde esa sombra aparece con toda su fuerza, exigiendo atención y aceptación para que el proceso de individuación, el despertar del self auténtico, pueda avanzar. Este momento difícil trae una lección poderosa. No necesitamos ser fuertes todo el tiempo. Creer que debemos sostener una fachada impenetrable es un error invisible que muchos cargan y que impide la verdadera sanación. Permitirse flaquear, quebrarse, llorar o sentir la profundidad del dolor no es debilidad, es coraje en su forma más genuina. Además, la neurociencia muestra que ante el colapso, el cerebro tiene una capacidad sorprendente para reorganizarse, formando nuevas conexiones y caminos que antes estaban bloqueados. Esa neuroplasticidad es una promesa biológica de que el sufrimiento no es permanente y que la transformación es posible incluso en los momentos más oscuros. Desde el punto de vista espiritual, el colapso puede ser visto como un rito de paso, un portal que separa lo viejo de lo nuevo, la ignorancia de la sabiduría, el apego a la libertad. Es el llamado a dejar ir todo aquello que ya no está alineado con tu esencia verdadera, aunque eso implica atravesar un periodo de oscuridad e incertidumbre. Por lo tanto, el colapso no es el fin de tu historia, sino un capítulo necesario para que puedas escribir un nuevo relato, más libre, más consciente, más alineado con quien realmente eres. Soltar no es rendirse, ni una entrega vacía. Es un acto de valentía que desafía el deseo humano más antiguo de controlar todo a nuestro alrededor. La verdadera libertad nace en el momento en que comprendemos que los apegos, las expectativas y los miedos son cadenas invisibles, empezamos a ensayar un movimiento de entrega. Y esta entrega es, paradójicamente, la llave que abre las puertas hacia la autonomía interior. Al soltar, damos espacio para que lo nuevo se manifieste, no lo que planeamos, sino lo que la vida nos ofrece en el presente, con sus sorpresas, imperfecciones y bellezas ocultas. Este proceso puede ser doloroso porque implica atravesar la incertidumbre, un territorio que la mente evita porque lo asocia con caos y inseguridad. Pero es precisamente en ese espacio donde reside la posibilidad de reinventarse.
Al soltar el control obsesivo sobre los acontecimientos, las personas e incluso nuestras propias emociones, creamos un ambiente interno más flexible, donde la serenidad puede finalmente florecer. Existen técnicas prácticas que ayudan a cultivar esta capacidad de soltar. La escritura intuitiva, por ejemplo, puede ser un canal para expresar sentimientos atrapados, cuestionar creencias limitantes y abrir camino hacia la aceptación. Ejercicios de respiración profunda inspirados en la filosofía estoica y en la meditación mindfulness ayudan a desacelerar el ritmo frenético de la mente y anclar la atención en el presente, uno de los pasos fundamentales para que el desapego ocurra con conciencia y no como fuga. Más allá de eso, soltar es reconocer que la vida está hecha de ciclos, que la impermanencia es la única constante y que intentar luchar contra esta verdad es desperdiciar energía vital. Al abrazar esta realidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en participantes activos del flujo de la existencia. La sabiduría ancestral que atraviesa diversas culturas nos recuerda que el árbol que sobrevive a las tormentas no es el más rígido, sino aquel que se dobla con el viento, que acepta el cambio y se adapta. Así, la libertad interior es la flexibilidad del espíritu que nos permite atravesar las pérdidas sin perdernos, soltar sin derrumbarnos y renacer más enteros que antes. Cuando eliges soltar, incluso sin saber qué viene después, estás dando un paso fundamental hacia tu verdadera liberación. Esta decisión no significa que la vida será más fácil, sino que estarás más alineado con tu esencia profunda, esa parte de ti que nunca se perdió, solo estuvo cubierta por miedos, expectativas y identidades falsas. Esta lección abre el camino para una transformación interior que trasciende las circunstancias externas. En el proceso de pérdida y liberación, hay un momento delicado en que el dolor comienza a dar lugar a una revelación silenciosa. Aquello que creías haber perdido, en realidad, nunca estuvo fuera de ti. Ese reencuentro con tu esencia es el regreso al centro que siempre existió, aunque oscurecido por capas emocionales. El vacío que sentimos ante la ausencia no es un agujero, sino un espacio sagrado para que florezca la autenticidad y puedan sembrarse nuevas semillas, más alineadas con tu verdadero yo. Diversas tradiciones filosóficas y espirituales hablan de esa esencia inmutable dentro de nosotros. Eckhart Tolle la llama presencia, un estado de conciencia que trasciende el tiempo, el dolor y los cambios externos. En la psicología analítica, Jung describe la individuación como el camino para integrar todos los aspectos de la psique y manifestar el self auténtico, exigiendo valentía para mirar hacia adentro, aceptar las sombras y reconocer que la verdadera identidad está en la reconexión con el centro interior, no en las circunstancias. Ese reencuentro sucede poco a poco, a través de momentos de silencio, reflexión y prácticas que fomenten la autoconciencia, como la meditación y la respiración consciente. En esos instantes, la niebla de la pérdida se disipa, revelando lo que siempre estuvo presente, aunque oculto. El dolor de la pérdida entonces pierde su poder de herir y se convierte en enseñanza, mostrando que las puertas que se cerraron dieron lugar a nuevas posibilidades, sostenidas por una presencia silenciosa y constante. Así, la verdadera transformación no ocurre en la superficie de las cosas, sino en la profundidad del ser, donde el silencio y la sensibilidad del alma guían el corazón para latir al ritmo de la libertad. Todo lo que parecía derrumbarse y partir en pedazos en tu vida llevaba la semilla de tu liberación. La pérdida, por dolorosa que sea, es una invitación a soltar, mirar hacia adentro y reencontrar aquello que nunca se perdió, tu esencia más pura y verdadera. Ya no necesitas cargar el peso de lo que quedó atrás. Puedes dejar que esa carga se transforme en aprendizaje, que las heridas se conviertan en puertas abiertas para el autoconocimiento y que lo que parecía vacío se revele como espacio para que lo nuevo florezca. Es en ese profundo reencuentro contigo mismo, con tu esencia inmutable, con tu fuerza silenciosa, donde reside la verdadera libertad. Y cuando comprendes eso, entiendes que lo que perdiste nunca fue un final, sino el regreso a aquello que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser despertado.
Ahora, la decisión está en tus manos: seguir atrapado en el pasado o abrazar la libertad que nace en la entrega y el renacimiento. El camino no es fácil, pero es el más genuino que puedes recorrer. Y recuerda, eres más grande que cualquier pérdida, más fuerte que cualquier miedo y capaz de reinventarte tantas veces como sea necesario, porque tu esencia es eterna y la vida siempre da una nueva oportunidad para empezar de nuevo.